Estudiantes, buenos días. A continuación se presentará los principales pasos para llevar a cabo la evaluación clave de la asignatura de participación ciudadana. Esta exposición cuenta de dos partes. La primera, que va a contextualizar, y la segunda, que corresponde al proceso que ustedes deben llevar a cabo para que puedan desarrollar su evaluación. Primero, estado del arte. Vamos a analizar a continuación cómo se ha llevado a cabo el proceso de implementación del Plan Institucional de Formación Ciudadana mediante la Ley 20.911. Ustedes saben, recuerdan muy bien que al principio del semestre vimos que existían tres formas de cómo llevar a cabo esta nueva ley, o se manifestaba de tres formas más bien. Primero, una intervención a nivel de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, una segunda que tenía que ver la, con la incorporación de esta ley como plan, a través de un plan institucional, y también una tercera que tiene que ver con intervenciones más acotadas respecto a la creación de la asignatura exclusiva para tercer y cuarto año medio. A lo que a nosotros nos interesa es, en este momento, hablar del Plan Institucional de Formación Ciudadana pensado en contextos de educación básica. ¿Mm? Bueno, la política del Plan de Formación Ciudadana del 2016 establece que las escuelas tienen que diseñar e implementar acciones que den respuesta a 11 objetivos de aprendizaje que aparecen más adelante, entre los que se cuentan el conocimiento de la institucionalidad política, el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable, la valoración de la diversidad, entre otros. Bueno, ¿cómo está esta situación de la implementación? ¿Mm? En realidad, vamos a ver que hay algunos una gran mayoría que lo está haciendo, pero luego desagregaremos por qué lo está haciendo. Entonces, el 71% de los establecimientos ha definido una o más acciones asociadas a un plan de formación ciudadana en sus planes de mejora. Ya explicaremos también qué es el plan de mejora para quienes a lo mejor no lo tengan claro, ¿ya? Y en este caso hay un 29% de escuelas o instituciones que no lo han hecho, nunca. ¿Mm? Para quienes sí lo han hecho, tiene de dulce y de agraz. Por una parte, ¿qué ha permitido? ¿Qué aspectos positivos? Reconocen que los planes de formación ciudadana han permitido visibilizar la formación ciudadana, organizar las acciones de formación ciudadana, mejorar los espacios de participación. Sin embargo, a contrapelo, la elaboración ha sido poco participativa, ¿ya? Es una suerte de, en este minuto todavía no hay una asimilación y es un poquito como un bulto, como un cachito que no les cuesta a las instituciones hacerlo, porque eso implica también tiempo. Entonces, ¿y esto qué se ha traducido? Que generalmente está a cargo de un grupo súper reducido de docentes que lo conocen, tiene una función más instrumental, o sea, hay que cumplir con lo que dice el ministerio y por eso hay que hacerlo, y con un involucramiento de la comunidad que es en la fase de difusión o validación, pero no participan, no lo construyen propiamente tal. ¿Ya? Bueno, ¿qué acciones se hacen? ¿Mm? Principalmente. Vemos que esto está diseñado principalmente o enfocado en realizar actos, celebraciones y ferias y conmemoraciones, talleres, acciones orientadas al centro de alumnos, salidas pedagógicas, actividades para la convivencia, acciones de difusión y de información, acciones de formación ciudadana en asignatura y elaboración participativa de instrumentos de gestión. ¿Mm? Bueno, voy a avanzar un poquito para ir más adelante desagregando más información. Bueno, dentro de todo esto, podríamos decir que tienen 4 instancias donde se puede llevar a cabo. Los espacios extraprogramáticos son los que se llevan la mayor parte de los proyectos o de planes de formación ciudadana, y que ocurren fuera de la asignatura. Por lo tanto, todavía tenemos una distancia de incorporación con el currículum. Y por otra parte, los de participación son los que más concentran acciones, ¿ya?
O sea, curricular de asignatura ven que es muy poquito y de vinculación con el medio, bueno, más con la pandemia, es prácticamente nulo o muy bajito. ¿Mm? Entonces, pregunta, dice, ¿cuáles son los temas más recurrentes de la acción de los planes de formación ciudadana? Primero, ¿qué es lo que se ha recogido hasta este momento con todas las experiencias que después vamos a mostrar? Una formación ciudadana para la vida en común con los cercanos, ya con el contexto inmediato, escolar en este caso, como enseñanza de valores de convivencia, énfasis en el sentido de pertenencia, o sea, entendida como un instrumento que permite de una u otra manera regular o de mejorar la convivencia muy inmediatamente. Pero, por otra parte, eso ha implicado que hay una menor ambición respecto a la dimensión cívica y política de la formación ciudadana, ¿ya? O sea, de llevar a los niños y a los jóvenes a participar de la institucionalidad política, de comprenderla, como vimos nosotros en los trabajos y en todo lo que hemos hecho en este semestre. ¿M? Y por lo tanto también eso ha implicado estar ajeno a temáticas como le decía, la institucionalidad política, temas de interés público y de defensa, protección y promoción de los derechos humanos. ¿Mm? Entonces, como resumen de esta experiencia que ha significado la implementación de la ley, ¿cuáles son algunos de los desafíos de esta política? Primero, abordar la formación ciudadana en el ámbito curricular de las asignaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo, las asignaturas está poco presente en los planes de formación ciudadana de las escuelas. Por ello es necesario avanzar analizando las oportunidades que entregan las bases curriculares para introducir la formación ciudadana, trabajar temáticas ciudadanas en distintas asignaturas y niveles, utilizar pedagogías como el debate, la lectura de noticias y los juegos de roles en la asignatura. Y otra cosa que tal vez también sería relevante considerar es avanzar hacia dinámicas de participación más sustantivas. Como en alguna vez lo vimos, nos dimos cuenta que muchas veces se daba la ilusión a los estudiantes y a las comunidades educativas de participación, sin embargo, estas eran súper acotadas. ¿M? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en algunos planes que están diseñados con la participación de los estudiantes, donde reducen, por ejemplo, la cantidad de horas obligatorias para dejar 6 u 8 horas libres del currículum semanal, y ellos deciden, por ejemplo, en qué quieren invertir esas 8 horas libres. ¿Ya? Por ejemplo, en taller de ajedrez, en más clases. Por ejemplo, un estudiante dice, yo soy súper bueno en inglés, entonces quiero inglés 2 avanzado. ¿Ah? Y eso también depende de la oferta que pueda proveer el colegio. ¿Ah? Pero lo interesante es que ya no es el director o la dirección técnico-pedagógica la que está tomando las decisiones que son curriculares. ¿Mm? Entonces, vuelvo al punto. Si bien se han fortalecido los espacios de participación, también se reconocen formas de liderazgo autoritaria y poco espacio. Sustantivos de planificación y decisión. Se requiere resignificar los espacios garantizados de participación, avanzar hacia modelos más participativos en el diseño de los planes de formación ciudadana, como el que les describí recién, e involucrar al actor de la comunidad interna como los apoderados y externa como la comunidad y medio. ¿Ya? Habíamos dicho también hace unas semanas atrás que era precisamente eso una de las cuestiones más complicadas, ¿cierto? Que entregar o abrir espacios de participación puede ser mal interpretado como una pérdida de soberanía o de gobernanza por parte de la escuela, cuando en realidad hay que entender esto como un proceso colaborativo. Bien, y aquí vamos a entrar, luego de haber dado esta contextualización, voy a explicar cómo se realiza un plan de formación ciudadana en la escuela, porque lo importante es que hay que entender que forma parte de un proceso mayor que de un proceso institucional, ¿ya? Lo voy a describir muy rápidamente porque lo que interesa finalmente es que ustedes puedan completar algunas cosas, las cosas que yo les voy a pedir,
Pero, pero lo interesante también es que veamos que hay un contexto que permite el desarrollo del plan, pues. Es decir, no es lo mismo hacerlo en una escuela que tiene un, una situación de vida de sus estudiantes que puede ser favorable o desfavorable, ¿ya? Las amenazas en las que pueda vivir, etcétera. Bueno, entonces, esto que está acá, lo voy a pasar muy rapidito, no lo voy a leer porque no quiero alargarlo mucho, pero esto que está acá va a aparecer en el Word, yo puse una foto, entonces dentro de los objetivos que pide el plan de formación ciudadana, yo después les voy a pedir que ustedes incorporen dos que se parezcan pertinentes de los que están acá, para cuando ustedes hagan la descripción de su plan acotadito de más o menos 2 páginas. Entonces, a ver, vol- yendo a la idea de cómo, cuándo o dónde se hace un diseño de plan de formación ciudadana, esto forma parte de un eslabón, es un eslabón de una cadena. ¿Ya? Ustedes saben que toda institución educacional declara un proyecto educativo institucional. ¿Mm? Y este se renueva o ajusta de acuerdo a los criterios del establecimiento, ¿cierto? Y a la realidad que va viviendo. ¿Ah? Para aquellas instituciones que están con ley CEP, a ellos se agrega también un diagnóstico o diseño del plan de mejora, ¿cierto? Y es en ese contexto, es en esa situación o bajo ese paraguas que cabe dentro de él también, porque le da sentido al proyecto educativo institucional, el tipo de diseño de plan de formación ciudadana que se quiera construir. ¿Ah? Este se revisa o actualiza anual o bianualmente según se determine en la planificación. ¿Mm? Entonces yo aquí esto, por favor, no nos perdamos, esto solamente lo voy a ilustrar, no forma parte de la evaluación, pero solo para mencionar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un plan de mejoramiento educativo, es decir, em, estamos con la ISEP, hay 2 fases, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y dónde aparece nuestro, a ver, en estas 2 fases hay obviamente una primera que es el antes del proyecto, ¿cierto? Del plan de mejora, y luego cuando este ya se echaba de andar, ¿ya? Y en este proceso, ¿cierto? Principalmente por aquí, nosotros vamos a ir dándonos cuenta que una vez al año o cada 2 años se va a llevar a cabo la revisión o el diseño, para quienes no lo tengan, por ejemplo, de un plan de formación ciudadana. Ya. Algunas cosas que puse aquí para que ustedes las puedan leer en detalle, pero lo importante es que dice que el plan de formación ciudadana se plantea idealmente como el resultado de un proceso de reflexión comunitaria, donde directivos, estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación que contempla algunas etapas definidas internamente. Lo importante es tener siempre presente que este es un proceso reflexivo vinculado, entre otros, a la educación cívica, la construcción de la identidad local o nacional y global, la valoración del patrimonio, la inclusión, la diversidad, la multiculturalidad, la defensa de los derechos humanos y la memoria, la participación en espacios públicos, la probidad y la transparencia. ¿Ya? Bueno, lo importante también de lo mismo es que la participación de todos y todas quienes ejerciéndola podrán ayudar a fijar metas y tareas para dar soluciones y respuestas a los desafíos que se planteen. Esto es súper importante, que las escuelas, uno de los elementos cruciales para que esto funcione es definir cuáles son los desafíos que ellos tienen, ¿ya? Y al respecto, como decíamos, ¿dónde y cómo se incorpora la formación ciudadana en la escuela o el liceo? Primero en el aula, ¿cierto? En los espacios donde se desarrollan actividades que complementan los procesos de formación curricular, como fuera del aula, como la actividad extraprogramática, que vimos que es lo que hacían mayoritariamente en la escuela, y las acciones de integración que promueven el compromiso y la participación cotidiana de toda la comunidad. Ya, pero quiero volver un poquito más atrás. Esto, que es importante definir cuál es el desafío que tiene la comunidad para que esto tenga un impacto real. ¿Mm? Bueno, aquí hay algunas cosas que plantea la ley, ¿cierto? Que ya nosotros lo trabajamos, que esto es la ley 20.911, que es un desglose de aquellas cosas como crear un plan de formación ciudadana, que es lo que nos convoca hoy día, eh,
Por, por otra parte, una, la creación de de la asignatura para tercero y cuarto medio y también la incorporación o más que la incorporación, el trabajo de los objetivos en el, en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ya, me voy a adelantar algunas cosas y voy a llegar acá. El proyecto educativo institucional tiene una relevancia central en el sistema escolar chileno, porque dijimos que tenía que estar vinculado con él, si no, no funcionaba, en la medida que en él se explicita cuáles son los sentidos y el sello que caracteriza cada establecimiento y cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su comunidad. Por lo mismo, no solo es un instrumento de alto valor legal, porque el ministerio lo pide y las agencias también, y educativo para las y los sostenedores y escuelas y liceos, sino también para las familias que los eligen y los territorios en los cuales se ubican. Los proyectos educativos institucionales, además, son el referente que permite proyectar y programar las acciones que aseguren una educación de calidad a través de otras herramientas como el plan de mejoramiento educativo, ¿cierto? Si tú estás con la ley CEP, por ejemplo. Por lo tanto, es fundamental lograr identificar qué elementos del proyecto educativo institucional son susceptibles de ser mejorados para lograr mayor sintonía con toda la comunidad de los principios que rigen la interacción cotidiana. O lo podríamos invertir, decir que a lo mejor a través de los planes el plan de formación ciudadana puede ayudar a la concreción del PEI. ¿Ah? Más o menos, esto no es lo mismo que ustedes van a hacer, solamente estoy ilustrando cuáles son las fases que se desarrollan en una escuela. Se definen los objetivos de trabajo, ¿cierto? De cómo diseñar un plan de formación ciudadana. Se establecen temas, ejes o preguntas clave, por ejemplo, en qué espacio y cómo se requiere fortalecer a docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, para que estos principios, valores y competencias formativas se puedan alcanzar durante la trayectoria escolar. Y ahí, después de eso, se plantean posibles escenarios o espacios para todas las etapas. Por ejemplo, ¿cómo se puede trabajar? Hay que hacer sesiones de trabajo con el consejo escolar, reuniones técnicas con el consejo de profesores, reuniones con centros de padres y apoderados, y todo este proceso, que puede parecer aquí más o menos ordenado, en realidad no lo es tanto porque hay discusiones, es un proceso recursivo, ¿cierto? A lo mejor puede haber una discusión y se tiene que volver un poco acá, pero lo importante es decir que hay instancias de participación, eso es lo que quiero ilustrar. Y eso va a dar recién como resultado un plan de formación ciudadana. Pero como decíamos al principio, uno de los problemas es que esto no está ocurriendo y finalmente son un par de profesores a los que se les tira la pelota de tienen que hacer el plan de formación ciudadana porque hay que cumplir con lo que demanda el ministerio. Ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Y esto podríamos decir que nos acercamos ya a la parte que ustedes tienen que trabajar. Voy a mostrar algunos ejemplos respecto a cómo algunas instituciones escolares han llevado a cabo sus planes de formación. ¿Ah? Hay 6 temáticas que pueden abordar, o al menos el Ministerio de Educación en su página, que yo toco acá y ustedes van a llegar, ¿ya? Es lo mismo, ¿cierto? Prácticas de formación ciudadana. Aquí hay 6 temáticas, ¿ya? Esas 6 temáticas yo voy a mostrar a continuación. Perdón. Eh, entonces yo puedo pinchar, me equivoco. Ahora sí, no es eso. Acá, sí, estaba bien. Entonces, cada una de estas temáticas ustedes las tocan y van a llegar a un resultado de experiencias de la escuela, ¿ya? Yo aquí tomé una de cada una, entonces toco acá, acá, que son más o menos ejemplos que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar esta, dice Jornada de Escuela, Memoria y Derechos Humanos. Entonces yo toco aquí y voy a llegar a, ahora tengo que volver a hacerlo.
Ya, aquí está. Todas las lugares que ustedes van a tocar y linkear, de las 6 que yo puse en el PowerPoint como ejemplo, usted va a ver el nombre, por supuesto, y muévase y diríjase hasta acá. Descargar fichas de la práctica. Esto es súper relevante que ustedes lo vean, porque aquí hay una forma resumida de cómo se hace un plan de formación ciudadana. Dice aquí, ¿de qué se trata? Dice, siempre he pensado que los colegios los que preparan es a un niño, a una niña para ser ciudadanos, los preparan para estar en sociedad con otros que son diversos, que son distintos. Hoy tenemos sociedades que son inter y multiculturales, donde tenemos seres humanos con identidades, condiciones, ideologías, principios religiosos, que son muy distintos y por lo tanto tengo esa convicción que el proyecto curricular y que el proyecto educativo institucional tiene que ver con preparar a los estudiantes para convivir en una sociedad que es diversa. Ese es un testimonio del director. Él hace una suerte de diagnóstico. Esto, el de qué se trata, es más o menos lo que yo después les voy a pedir más adelante cuando les pido que expliquen o que describan el plan de formación que ustedes quieren llevar a cabo. ¿Ya? Es algo súper acotado, no tiene que ser más largo que esto. ¿Ya? Bueno, me voy a adelantar algunas cositas respecto a la descripción. Aquí dice cómo se desarrolla. ¿Ya? El proceso y voy a avanzar un poquito, primero para llegar acá, que, ¿dónde está? Esto, de aquí, los desafíos, ¿ya? Dice, eh, uno de los desafíos que impuso la práctica fue motivar el interés de los distintos actores de la comunidad educativa, especialmente en torno a los derechos humanos, vistos como un tema controversial que puede generar resistencia o incomodidad al interior de la escuela. Esto es un desafío, pues no todo el profesorado valora estas actividades y las define más bien como dinámicas que quitan tiempo para lo académico y que estarían fuera del currículo. Responder a este desafío implica instalar lecturas más integrales del currículo, por ejemplo, que posicionen y le den protagonismo a los objetivos de aprendizaje transversales y que permitan demostrar que la formación ciudadana y la formación de derechos humanos son parte central del trabajo en la escuela. Esto también implica visibilizar el impacto que tienen estas actividades sobre el estudiantado. El compromiso y valoración de los y las jóvenes por la jornada pueden ser utilizados como argumento para darle más fuerza y continuidad a esta iniciativa. Esto se observa en el propio testimonio estudiantil, que sugiere ampliar este tipo de actividades, potenciar el involucramiento de docentes, generar instancias interescolares y darle un mayor protagonismo de la voz estudiantil. Ya, yo me quedaría con las dos primeras partes, ¿ya? De esto que está acá, más o menos para ustedes orientarlos de cuál largo tiene que ser y dónde tienen que estar los énfasis de su descripción. Ya, me voy de acá, ¿m? Para volver a mostrar el PowerPoint. Ya, entonces, primero, dijimos nosotros que teníamos que saber o relacionar o entender que todo plan de formación ciudadana se tiene que imbricar con el proyecto educativo institucional. Entonces, usted va a mi Mineduc, yo no lo voy a tocar ahora porque me va a llevar y me va a sacar de la presentación, pero si usted toca aquí, cuando yo les pase el PowerPoint, van a llegar a buscar un colegio, el que ustedes más o menos quieran, más o menos, porque después les voy a explicar algunas condiciones que tienen, ¿ya? Y ahí en el mismo Mineduc, tú lo tocas y vas a entrar a donde dice información institucional. ¿Ah? Aquí en el mismo Mineduc tú puedes buscar el colegio por el RBD, que no necesariamente lo manejan, o el root del colegio, o basta con que escribas el nombre. Si ustedes lo quieren hacer con el lugar donde ustedes estudiaron, perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, aquí donde dice información institucional, ¿m? Voy a buscar donde dice proyecto educativo del establecimiento. Ese es el PEI, ¿cierto? Usted lo toca y ahí van a aparecer algunas informaciones relevantes. ¿Cuáles son las que a mí me interesan? ¿Ya? Porque el proyecto educativo son como 80 páginas, 20, 30, cada colegio tiene distintas extensiones.
Pero lo que nos interesa a nosotros es ver la misión, la visión y el sello de la escuela. ¿Ya? Eso usted lo toma, lo recoge y lo va a pegar. ¿Ya? Así que aquí esto es lo que es el desarrollo de su trabajo. ¿Ya? Voy a pasarlo muy rapidito. Aquí lo voy a mostrar rapidito porque luego se los voy a mostrar en un Word para que sea más fácil de ver porque hay comentarios al respecto. ¿Ya? Entonces usted va a tener que completar esto. ¿Ya? Ahí nuevamente pongo la misión y bueno, el RBD. Esto y eso, nada más. Son 3 cuadritos. Voy a dejar de compartir para volver a poner ahora el Word. Perdón, el Word, aquí está. Compartir. Entonces, aquí dice, escuela o liceo. Selecciona aquí un establecimiento escolar de una comuna con una participación de su padrón electoral. Ojalá, aquí no lo puse, pero lo voy a poner, ojalá menor a un 35% en la última elección. Puede ser la última, la penúltima, pero que usted vea que hay un profesor y si tiene un 38% ya está bien, también la podemos poner. Lo importante es que usted después, acá cuando yo le ponga comuna región, nombre la comuna y porcentaje de participación en las recientes elecciones, ¿ya? Entonces aquí más que menor, yo diría más o menos, ¿ah? Pensándolo bien, porque si no les voy a acotar mucho su selección. Entonces el nombre de la escuela o liceo, ¿m? Y luego acá ustedes ponen el nombre de la comuna en la que está y el nivel de participación ciudadana en la última, perdón, de participación electoral. Cosas como el RBD, que usted ya la va a encontrar, ¿cierto? Dependencia, si es particular subvencionado, eh, municipal, ¿cierto? Y los niveles de educación que imparte, si es solo básica, básica y media, ¿eh? Una descripción muy sencilla. Y para eso, para saber qué comunas tuvieron una baja participación, puede ir aquí a CERVEL, lo toca, lo pincha, yo voy a entregar este documento tal como usted lo ve, y va a poder hacer un chequeo de las comunas de acuerdo a sus últimas elecciones. ¿Ya? Acá viene la parte de el proyecto educativo institucional, que yo le había mencionado que existe una página que es la MIME Minedu, y en esa página usted puede encontrar el proyecto educativo institucional. ¿Mm? Y el proyecto educativo institucional declara al principio, entre las primeras 10 páginas, va a decir cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los sellos que ellos han establecido. ¿Ya? Esta información es súper relevante porque aquí es donde se va a estar, ¿cómo decirlo? Eh, agarrado, vinculado el proyecto de formación ciudadana, el plan de formación ciudadana. Entonces, esto que es, podríamos decir, la contextualización de su trabajo, va a llevar a cabo luego esto, que es lo que importa. Ya, se va a construir, se va a escribir el nombre del plan de formación ciudadana para implementar por el grupo, ¿cierto? ¿Mm? Se van a seleccionar 2 objetivos de la ley pertinentes que sean cubiertos por el plan de formación de ciudadanía ciudadana de la escuela. Y yo puse esto acá, que si ustedes lo ven, es el mismo que está en el PowerPoint, ¿ya? Entonces, para que no estén buscando, van al PowerPoint y van a ver ese que tiene flechita de esa diapositiva y ahí lo van a encontrar. Después dice descripción de la propuesta, máximo en 70 palabras, y es como un poco lo que hacía lo que les mostraba adelante cuando veíamos la experiencia de un colegio, ¿cierto? ¿Mm? Que es una, yo puse, me parece que 6 u 8, ¿ya? Ahora, si usted navega o se mete dentro de esa página, va a encontrar muchas más. Eh, y obviamente busque a la que sea de su interés, pero siempre en educación básica, ¿ya? Eh, bueno, y aquí descripción de la propuesta, aquí también incorpore los desafíos que enfrentará la propuesta, que usted supone que enfrentará. Decimos suponer, proyectamos, porque sabemos que hace tiempo que con la pandemia hay muchas cosas que no podemos hacer. ¿Mm? Después dice descripción de la principal acción llevada a cabo por la escuela, es decir, por ejemplo, una feria, una jornada de elecciones, una intervención o una discusión a nivel de los horarios, como yo les decía, de disponibilidad que van a tener los estudiantes, ¿ya? Eso. Y pongo la principal, porque podría ser que se tratase de
más de una. O sea que la propuesta pueda contener o haber pensado que para que se desarrolle debe tener muchas acciones, ¿ya? Usted lo puede nombrar aquí, pero lo importante es que la principal también la describa. ¿Mm? Ahora, si es una, no hay problema, pero lo más probable es que sea más de una y usted describa la acción principal, ¿ya? Si quiere lo puede marcar en negrita en la acción principal y luego aquí lo repite para que lo sepamos. Después dice, definición, defina el tipo de tema y defina el espacio educativo. ¿Ya? Voy a volver acá a presentar en en el, en la página que ustedes vieron, ¿cierto? Esto de acá, de desafío, instancia, ¿cierto? Voy a... Denme un minuto, por favor. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, ahora, ahora sí. Ya, entonces, ustedes vieron que habían distintas temáticas, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, aquí dice tema, ¿cierto? Derechos humanos, interculturalidad, participación, reflexión, que son los colores que ustedes van viendo acá, ¿cierto? Si yo cambio acá de color, por ejemplo, ¿ya? Ya, tomo una, tomo otra, por ejemplo, derecho humano va a estar en azul siempre, ¿ya? Entonces, en cuanto a temas, se refiere a eso. A nivel educativo, tiene que ser de básica. ¿Ah? Ojo, estos yo los estoy poniendo como ejemplos para que ustedes después lo hagan. Ya no, para que completen la tabla, nada más que eso. Y cuando dice todos, se refiere al espacio educativo, perdón, cuando dice espacio educativo, usted ahí tiene que poner si se trata de una actividad extraprogramática, aula, participación y vinculación con el medio. Por ejemplo, aquí yo pongo participación y no tengo nada porque no lo ve de esa manera, sino que a lo mejor lo ve como una actividad extraprogramática en la jornada de escuela, memoria y derechos humanos. ¿Ya? Vuelvo entonces a el Word. Perdón. Ya, entonces, como yo les decía, cuando dice define el tipo de tema, toma uno de los que está acá. Uno, ¿ya? Si fuera más, bueno, eventualmente puede ser más de uno, pueden ser dos, le pone un guión aquí al ladito y escribe, no sé, por ejemplo, derechos humanos y también, no sé, valores y actitudes para la democracia. ¿Mm? Espacio educativo, si usted dice, por ejemplo, actividad extra problemática, aula, ya, por ejemplo. Ya, voy a borrarlo para que no se confundan después, pero eso. Y lo importante también, las fechas, cuándo se inicia y cuándo termina la intervención, ¿ya? La intervención, ojo con eso. ¿Mm? Decir si empieza al principio del año, ¿Mm? Y termina, si es una acción acotada, ¿cierto? Del espacio, considerando el espacio educativo, ¿ya? Si es, por ejemplo, vinculación con el medio, a lo mejor inicia a principio de año y termina a fin de año, ¿ya? Y lo otro elemento importante son los participantes, ¿ya? Y aquí en los participantes nombrar no solamente quienes participan, sino que también describir qué es lo que haría cada uno de ellos. Lo mismo, por ejemplo, profesores. eh, por ejemplo, un grupo de profesores, todos los profesores, a través del consejo de profesores, ¿ya? La unidad técnico-pedagógica, la dirección, si hay instancias de participación de los apoderados o no, y de los estudiantes o no. Lo más recomendable es que sí, que nosotros si queremos hacer un plan de formación ciudadana, como ustedes van a ver los ejemplos exitosos, siempre se preocupan de que haya la mayor cantidad de gente
participando. ¿Ya? Entonces, de esto se trata. Vuelvo a resumir. Se hace una pequeña investigación aquí en el CERVEL, donde usted va a ver comunas con poca participación ciudadana, de ahí puede elegir una, va a Mime Minedu, ¿cierto? Donde puede elegir una escuela o liceo, va a encontrar el RBD, la dependencia, los niveles de educación que imparte, y además de eso, va a encontrar, perdón, va a encontrar el proyecto educativo institucional, donde está la misión, la visión y los sellos. Insistiré, esto es muy importante, porque es esto lo que abre el camino a llevar a cabo su plan de formación ciudadana. ¿Ya? El nombre del plan, seleccionar dos objetivos que sean relevantes, ¿ya? Descripción de la propuesta, 70 palabras máximo, más o menos lo que hizo el director, ¿cierto? Que mencionaba eh, las ambiciones, podríamos decir, que tenía, ¿cierto?, este plan. Luego, la descripción de la principal acción, o sea, cómo eso se concreta, defina el tipo de tema, y aquí usted puede elegir entre estos que están acá y el espacio educativo entre los que están ahí, ¿cierto? Y la fecha de inicio y de término de la puesta en marcha, y lo importante también, los participantes, ¿ya? ¿Qué es lo más relevante para mí? La, em, a ver, para mencionárselos en detalle. Bueno, esto es tema administrativo, podríamos decir burocracia propiamente tal. Esto, esto sí importante debe estar, ¿ya? Pero yo creo que aquí ustedes se juegan mucho, ¿ya? La descripción de la propuesta en 70 palabras, y aquí tienen que aparecer los desafíos. Por eso yo, cuando les pongo los ejemplos y los manda directamente al link donde usted en la ficha encuentra el testimonio de los directores o de personas afines, va a darse cuenta que abajito todas dicen desafíos, desafíos, ¿ya? Entonces usted ahí en el fondo se roba el género lingüístico, lo considera y dice, a ver, si nosotros tuviéramos que hacerlo de la escuela que lo estamos haciendo, lo debiéramos escribir así, ¿ya? Y más o menos 70 palabritas, ¿ya? Pueden ser 80, pueden ser 90, sí, no hay problema, pero tampoco se trata de exagerar, porque yo sé que el tiempo de ustedes vale oro. Em, Esto también es importante, la descripción de las principales acciones llevadas a cabo por la escuela. Una acción justa y precisa, feria de, no sé, de los derechos humanos. Y usted describe cómo es esa, en líneas generales, cómo se llevará a cabo, en qué consiste esa feria de los derechos humanos, ¿ya? Y bueno, y los participantes obviamente para llevar a cabo precisamente tanto principalmente la acción llevada por la escuela, pero también pensando en la propuesta, ¿ya? En cuanto a participantes, podríamos decir que, para no confundirnos, de las dos que están acá, yo diría que me refiero más a esta, ¿ya? A la descripción de la propuesta, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bien, dicho todo esto, señalar, señalar que em, la, la, perdón, que los, que nosotros que nos vamos a reunir para trabajar en los horarios diversos que voy a dejar abiertos todos los días de aquí a a la entrega de la evaluación clave, ¿ya? Esto, ¿por qué se hizo así? Y lo comento, ustedes lo van a ver también escrito. La complicación que nos implicó el repentino feriado del 21 de junio, ¿ya? Yo tenía una actividad planeada para esa fecha, eso no se pudo llevar a cabo, y tuve que hacer un montón de ajustes, y entre ellos también esto, ¿ya? Que por tiempo también se nos fue acotando y me desordenó todo el naipe. Así que, pero bueno, eso yo después lo podemos hablar con más detalle. Lo importante es que puedan trabajar con esto y manifestar desde ya toda mi disponibilidad
para completarlo, incluso si ustedes quieren juntos algunos elementos que ustedes tengan dudas. Para eso va a estar disponible un Drive donde ustedes pueden acogerse a alguna asesoría de unos 15 a 20 minutos. ¿Mm? Bien, jóvenes, que estén muy bien y muchas gracias.